Buenas, yo soy Víctor Manuel Quintero. Yo soy profesor en la Maestría de Gestión Pública como profesor universitario de la Santiago y además porque soy parte de la Red Vallecaucana de Gestores Culturales. Específicamente esta tarde me tocó el honor y el privilegio de participar en la mesa de cooperación internacional. Las personas que ahí estábamos, unas 17 personas. Esas 17 personas veníamos, inclusive hay personas de otros países, una persona vino del Perú, nos enseñó bastante, hay personas de Bogotá, hay personas de otras ciudades de acá, del Valle del Cauca, de Buenaventura, de Yumbo, de Cali. Habían personas que tenían que ver como gestores o como creadores o como representantes de organizaciones no gubernamentales o representantes de organizaciones políticas y de la alcaldía y la gobernación. En ese sentido nos reunimos y trabajamos sobre el tema de cooperación y qué podría ser las agencias de cooperación, tanto internacionales como locales, como nacionales, sobre las propuestas de desarrollo cultural en las regiones. Nosotros nos basamos básicamente en lo que eran las propuestas territoriales, la descentralización de las políticas culturales, la descentralización de planes, programas y proyectos a nivel de las regiones y desde las regiones a los barrios. Entonces una gran preocupación de la mesa fue cómo desde cooperación internacional, podríamos buscar alianzas estratégicas que nos permitieran descentralizar planes, programas, proyectos de corte cultural. Ahí hubo una discusión muy interesante. Empezamos a trabajar la diferencia que podríamos hacer ahí entre la cultura y lo cultural. Y en términos de la cultura, como creadores y gestores generando desde las manifestaciones estéticas producción artística. Mientras que lo cultural, una vez que esa producción artística llega a los públicos, eso, la interpretación de los públicos ya lo vuelve lo cultural, es decir, lo vuelve formas de vida, estilos de vida, pensamiento. Y eso fue muy importante porque sugeríamos que las acciones con cooperación internacional deben ser apoyo a la cultura, es decir, a las manifestaciones estéticas y no tanto a lo cultural, que lo cultural tiene que ver es con las formas de ser, pero las formas de ser en el barrio, en el territorio, en las regiones. Y vimos varias, todo el mundo participó, fue una mesa bien participativa, pero logramos trabajar como unas 4 o 5 ideas muy concretas. ¿Qué podría ser cooperación internacional y procesos de descentralización cultural? Y lo primero dijimos, bueno, hay que mirarlo por zonas geográficas, por zonas geopolíticas. Nos debe interesar muchísimo en primera instancia cooperación sur-sur, ver qué está pasando en Centroamérica, ven qué está pasando en los países suramericanos y en ese sentido cómo cooperación internacional desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, desde Cuba, desde Panamá, y desde ahí entonces aprender de experiencias que son culturalmente bien cercanas a nosotros. Segundo, vimos la necesidad de trabajar cooperación internacional desde la cultura y desde cooperación internacional en una zona Pacífico, el mar Pacífico, ¿sí? Y en ese sentido la ligazón de, como somos, como dijera aquí el folclore, somos Pacífico, entonces la segunda zona que nos interesa es ligarnos con cooperación internacional y el Pacífico. Y tercero, ligarnos con cooperación internacional y Europa, Canadá y Estados Unidos. Después de que hicimos lo sobre la cultura y lo cultural y las zonas de cooperación internacional, vimos temas que nos interesarían. Un primer tema que nos interesó bastante fue el concepto de educación. La educación en términos de la educación artística y la educación de gestores culturales, ¿sí? Administración de instituciones culturales. Segundo, nos interesó mucho, además de la educación artística y cultural y de administrativa,
nos interesó también mucho trabajar desde cooperación internacional lo que es formación política, entendiendo que si nosotros como creadores, como gestores, no participamos en la vida política, será muy pocas las políticas culturales que ellas y ellos van a diseñar por fuera de nosotros. También vimos la importancia de que cooperación internacional apoye en alianza con todos el intercambio de información. ¿Cómo hacen ellos las cosas? Y nosotros desde las mejores prácticas también empezar a trabajar acá con nosotros. Yo diría que hay una persona relatora, ella tiene las notas más correspondientes. Yo diría que esa fue la característica temática, esa fue la característica de las personas que conformamos la mesa y yo creo que esos fueron los principales temas alrededor de los cuales trabajamos.